Hola, bienvenidos una semana más al canal. ¿Alguien más se había dado cuenta de que en este canal no ha habido nunca un vídeo de presentación? Yo he caído hace poco, escuchando el podcast de otra persona, vi que su primer episodio era vídeo presentación, en este caso un podcast presentación. Y he dicho, o sea, tú un día, Ana, decidiste abrirte un canal de YouTube, soltar ahí un vídeo de 15 minutos, que es lo primero que te deja hacer YouTube al principio, y te fuiste y seguiste publicando vídeos cada semana, pero sin nunca hacer una presentación oficial. Así que se me ha ocurrido que, ¿por qué no? Puedo hacer esta presentación tardía, quizá más valiosa, porque puedo hablar desde la sabiduría de hoy, que es mucho mayor que la que tenía en el momento que decidí empezar esta aventura del canal de YouTube. Como todos sabéis, eso sí lo sabéis, me llamo Ana y vengo aquí a hacer mis reflexiones como nutricionista y persona y compartirlas con vosotros, por supuesto. No para lavaros el cerebro y que penséis lo mismo que yo, sino para que saquéis vuestras propias conclusiones y aprendizajes. Como siempre, os dejamos en la cajita de información mi página web, mi Instagram y podéis uniros desde cualquiera de mis vídeos a contenido exclusivo en la comunidad Healthy Warrior. Dicho esto, voy a hacer una presentación a mi manera, como no podría ser de otra forma. ¿Y por dónde empezar? Pues yo creo que por la identidad. Y es que es muy difícil tener claro cuál es la identidad de uno. Y por supuesto que yo cuando empecé el canal tampoco sabía ni siquiera lo que significaba la identidad. Con los años, según me fui interesando más la psicología y entendí que era una herramienta que yo necesitaba para trabajar en consulta con mis clientes, como yo quiero trabajar, pues sí, aprendí que la imagen consciente que tenemos de nosotros mismos es esa identidad, ¿no? Y que podríamos decir que está compuesta de nuestras creencias, de todos esos aprendizajes que hemos ido teniendo por el camino y de nuestras conductas, porque al final nuestras conductas son esos hechos tangibles que nosotros vemos y que nos están gritando lo que somos. Por eso es tan doloroso a veces comportarte de una manera muy incoherente con lo que tú quieres para ti. Y no es tan poco habitual que tengamos en nuestra cabeza algo y después nos comportemos de forma opuesta y de esa brecha nace un sufrimiento tremendo. En parte este vídeo va de eso, de que sobre todo las personas que estén atravesando por un momento de mala relación con la comida recuperen la esperanza de que se puede salir de ahí. Obviamente, con lo que he ido contando a lo largo del tiempo de mi vida, pues sé que muchos sentís que me conocéis de alguna manera y sí que sabéis cosas, pero yo voy a intentar hacer un ejercicio de abstracción de cada uno de esos bloques que me he ido permitiendo transitar desde ese primer vídeo hasta hoy y también incluso recapitulando un poco a los momentos de muy mala relación con la comida, ya sea con atracones o con restricción o simplemente llevando una dieta que no estaba en coherencia con lo que yo quería para mí, ¿no? Una de las cosas que apareció en mi vida por casualidad fue el yoga y sin duda, de una manera, pues también, no buscada, me aportó muchísimo, mucha paz mental, que quizá es uno de los primeros pasos que necesitamos como alivio. Cuando estás en un momento muy malo de tu vida, por esa relación con la comida, con picoteos constantes, también voy a incluir en este grupo personas con una disconformidad respecto a su cuerpo, ¿vale? Porque esa incomodidad de vivir en un cuerpo en el que no te identificas también es un agente estresor muy grande. En general, cuando estamos en ese momento de hervidero, lo que necesitamos es más un alivio que otra cosa, porque nuestra mente no está lo suficientemente clara para poder tomar acción, ¿no? Esa parte más ejecutiva del cerebro de hacer un plan y cumplirlo para conseguir un objetivo está como muy lejos de nosotros. Y el alivio en ese momento sí es algo que necesitamos. Aunque para mí está bien que tú sepas los siguientes pasos, pero en este momento, pues quizá eso, hacer yoga, escuchar podcast de desarrollo personal, cualquier cosa que te pueda aliviar, es algo que te va a venir bien. Que como digo, yo lo descubrí por casualidad, pero
que cada uno lo puede buscar también de forma más activa cuando ya, pues bueno, si estás viendo este vídeo y te interesa mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo, yo te diría la parte espiritual es bastante importante para aliviar todo lo mundano, ¿no? Y porque a veces no estamos preparados para empezar a utilizar nuestra mente para trabajarla porque ya tiene mucho sufrimiento acumulado. Además, tiene que ser a tu manera. Por ejemplo, para mí el yoga es hacerlo en casa, viendo vídeos de YouTube o en una plataforma online, casi siempre en inglés, escuchando podcasts de maestros de yoga tipo Ramiro Calle. Y para otra persona puede ser pues apuntarse a la escuela de yoga de su barrio y hacerlo allí con otras personas que le apetece ver. Tú tienes que, desde el primer momento, empezar a buscar qué es lo que te alivia a ti, porque lo vas a saber tú mejor que nadie, aunque otras personas te puedan dar herramientas, ¿no? De hecho, en parte, en la comunidad, eso es lo que yo hago, intentar dar muchísimas herramientas de coaching, de nutrición, de cuidado corporal, de espiritualidad, para que tú vayas cogiendo lo que necesites, porque es imposible entre tantas herramientas que no haya alguna con la que tú te vayas a sentir, que no te vayas a encontrar esa, ¿no? Que a ti te sirva. Te van a servir algunas segurísimo. Cuando yo estaba escuchando ese podcast, dije, bueno, yo me veía a mí misma como un poco una adicta, ¿no? A escuchar podcast siempre. Pues voy a dar mi paseíto del día, pues me pongo un podcast. Estoy haciendo cualquier cosa en casa, pues me pongo un podcast o un vídeo de YouTube. Siempre me gusta estar escuchando algo y aprendiendo. Y esa sería quizá una buena pregunta. ¿Existe la mente adicta? ¿Soy yo realmente adicta a los podcasts? Esto sirve para hacer una reflexión importante que muchas veces se debate. Si es lo mismo, parece un trastorno de la conducta alimentaria que padecer mucho sobrepeso barra obesidad. Yo creo que tienen puntos en común, por supuesto, sobre todo cuando estamos en los extremos del sobrepeso. Pero hay matices necesarios entenderlos para vosotros mismos si estáis pasando por esta situación, si queréis ayudar a alguien, por supuesto, si eres un profesional de la salud, más todavía. Una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria lo que tiene es una dificultad para controlar su conducta. O sea, no tiene que ver con su apetencia, por ejemplo, por los alimentos. Yo nunca he sido una niña muy comedora y nunca nadie me podría conquistar por el estómago, porque no es algo a lo que yo le dé mucha importancia a la comida. Pero sí me sentía muy adicta a los dulces, muy adicta a los atracones en sí mismos. Pero era como una droga, como otra cualquiera, una manera que yo tenía de desconectar de mi realidad. En cambio, las personas que pueden ir acumulando mucho sobrepeso no tienen que llegar a desconectar de esa realidad. Lo pueden hacer en familia. Pues una persona que ya de por sí ha nacido con mucho apetito, que comer, pues lo contrario que me pasa a mí, es algo que le gusta mucho, que le genera mucho disfrute. De todas formas, yo siempre invitaría a la gente a rascar un poco en su interior, que en el fondo de esto va el vídeo que estoy grabando, y que entiendo que muchas personas no quieren mirar hacia adentro y conocerse. Pero cuando tú tienes una relación con la comida, me da igual si es a golpe de atracones o porque has normalizado comer a lo salvaje todos los días, como si fuese el último día de tu vida, hasta el punto en el que eso te hace daño, las consecuencias de lo que estás haciendo, pues porque respiro mal, porque no me gusta cómo me veo en el espejo, porque cada vez me cuesta más subir unas escaleras, porque obviamente vivo en este mundo y sé que estoy perjudicando mi salud. Ser consciente de eso y no querer parar, pues algo indica que ahí a nivel afectivo, a nivel neuropsicológico, habrá algo que trabajar. Igual que con la delgadez, pues puede haber personas que se sientan mejor en un físico delgado. Pero si yo me provoco a mí misma una amenorrea y acabo vomitando lo que como, o acabo masticando y escupiendo mi comida en secreto, pues obviamente ahí hay algo que trabajar. O sea, eso no es un desarrollo normal de intentar hacer una dieta, de intentar cambiar un poco tu cuerpo, porque ya te está generando sufrimiento. Y cuando algo te genera sufrimiento, cuando algo ya empieza a abarcar otras áreas de tu vida que no son solo la alimentación, pues hay algo que tienes que trabajar a nivel interno. Por eso yo soy una persona muy explícita contando mis cosas.
No porque me guste airear mi vida, porque si os fijáis, yo de cosas concretas de mi vida personal no suelo hablar. Lo que hablo mucho es de lo que incumbe a la relación con la comida y con el cuerpo. Porque muchas veces en consulta, sobre todo en videollamadas, que es el momento en el que hay más interacción y una persona se suele abrir más a ti, ¿no? Porque contestando un correo o mandándote un audio es como más frío. Pero en ese momento de videollamada, mucha gente que se abre me lo dice directamente, que ver vídeos en los que yo confieso cosas que he hecho y que las diga con naturalidad es algo que a ellos les ha aliviado muchísimo. Y yo lo entiendo, porque he pasado por ahí. Cuando yo me empecé a dar atracones tenía 18 años y no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo sé lo que sientes cuando haces una cosa que tienes esa sensación de que nadie más en el mundo lo hace que tú, pero que está tan mal que tampoco se lo puedes contar a nadie. Y que como no eres capaz de describir con palabras qué es lo que te pasa, porque vamos, yo hasta ahora, porque sé lo que me pasaba, pero en mi vocabulario no estaba la palabra atracones. O sea, yo no utilizaba la palabra atracones en mi vida nunca, desde que nací hasta los 18 años. Después apareció en mi mente e incluso lo tuve que descubrir en un libro en inglés. Entonces, claro, que hablar estas cosas y de una forma natural me parece muy necesario, pero no con ese tinte de hay que visibilizar, hay que normalizar, bueno, por no hablar, que me podría meter en ese berenjenal también, de toda la corriente de dietistas, nutricionistas que hay ahora, que no trabajan con pérdida de peso, poniendo como excusa el tema de que eso puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria. Para mí es una muestra muy tangible de que la mayor parte de dietistas nutricionistas no entienden lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, no entienden lo que es algo detonante. Y con eso y sus manías y a lo mejor sus propias basuras, lo que están haciendo es proyectarlas en otro paciente. Que oye, me parece genial, porque si una persona viene a mí y me dice, Ana, yo quiero acabar con mis atracones, pero también quiero perder peso o mejorar mi composición corporal, perder grasa o verme más delgada, pues yo le voy a decir, ole tú, porque yo que he pasado por eso y sé lo que es ver cómo te hinchas cada día, que aún encima de que se quiebre tu vida, no debido al TCA, porque el TCA es la consecuencia, no es la causa, pero tú ves cómo tu vida se rompe y que venga una señora, porque casi siempre son señoras, en su consulta, que han tenido una vida, entre comillas, más o menos fácil, una familia funcional, que han estudiado su carrerita, su máster, mientras vivían en casa de sus padres, que le han puesto su clínica, una señora que porque ella no es capaz de bajar de peso, nos tenga que decir a los demás lo que está bien y lo que está mal, pues me parece bastante mezquino. Y claro, esas personas a los que captan son a los vulnerables. Cuando tú eres alguien con un espíritu de lucha, no te vas a creer esas mierdangas, porque dices, ¿qué tiene que ver que yo haya tenido problemas en mi regulación conductual con que yo no pueda transformar mi cuerpo dentro de lo sano? Que eso es otra cosa. Obviamente yo a todos mis pacientes les voy a decir, objetivo 1, estabilizar tu conducta alimentaria. Y de hecho, como consecuencia, ya vas a ir mejorando tu composición corporal. Pero es eso, ¿no? Es como si una persona ha padecido un cáncer y yo le digo, bueno, y olvídate de verte bien en el espejo o de tener una melena Pantene. ¿Cómo? O sea, aún encima una persona que viene de sufrir así no merece tener objetivos porque hay un profesional juzgando lo que está bien y lo que está mal para los demás, en base a sus propias experiencias, porque solo hace falta, bueno, tener sentido común para ver de dónde vienen ese tipo de comentarios. Porque es irreal que una persona no pueda mejorar su composición corporal sin causarse a sí mismo un trastorno de conducta alimentaria. Para empezar, porque un trastorno de conducta alimentaria no es algo que tú coges, ¿no? No es como ir por el campo y coger una margarita. No, es algo que tú tienes que estar predispuesto a nivel neuropsicológico, afectivo y metabólico para padecer. No es algo que una persona cualquiera le va a pasar. La mayor parte de la población tiene una mala relación con la comida, ¿sí o no? Vale, y con su pareja nos metemos en eso también, porque los nutricionistas a veces solo miran su ombligo. Pero es que en general no somos una sociedad que nos caractericemos por mirarnos mucho por dentro. Y de ahí vienen los problemas. Pero no es porque no te lo enseñen en el cole, es porque eso es un camino, el camino del autoconocimiento, el camino de la sabiduría vital, del desarrollo personal, es opcional en esta vida. Si quieres lo haces y si no, no.
Y obviamente algunas personas estarán con más privilegios que otras, pero no solo por el dinero que tengan sus padres, sino por la cabecita con lo que ya ha tocado vivir. Todos tenemos unos privilegios y otros no, es que es así. Nunca va a haber una igualdad absoluta en todo y está bien, somos únicos. Pero no, tú tranquilo que por ser nutricionista y hacerle a una persona una dieta, tú no le vas a poder causar ningún TCA. No tienes tanto poder, aunque a lo mejor en su cabeza sí, porque ya vemos que es gente un poco egocéntrica, pero no tienen ese poder. Y lo que creo que lo que sí se puede hacer es aprender un poco sobre qué es la conducta, sobre qué es la personalidad, sobre los aprendizajes, el sistema de recompensa, lo que sea, para tú, pues, tratar a tu paciente según lo que tengas delante. Y os puedo asegurar que yo soy una persona bastante sincera y explícita con mis pacientes, pero también soy la primera que cree en ellos y confía en ellos, porque soy consciente de la situación de la que yo he partido y si yo he podido salir, ¿por qué mis pacientes no? ¿No? Am, este vídeo no quiero que sea aburrido, ¿vale? O sea, va a ser divertido, tranquilos, quiero que aporte algo, quiero que incite a reflexión, como siempre. Entonces, pues voy a ir haciendo como hitos que creo que a mí me han ayudado a salir de esa situación y también que impliquen, pues bueno, contaros un poco, pues mi vida, cómo soy, para que tenga ese puntillo de salseo cotilleo que también sé que a todos nos alegra bastante, ¿no? Me puse a pensar cuando estaba, pues, haciendo este ejercicio, ¿no? De un poco de, organizar las ideas para hacer este vídeo, ¿por qué yo, en ese momento, no quise hacer el vídeo de presentación? O sea, porque a mí nunca se me ocurrió, no tenía que ser el primero, pero a lo mejor, pues, a los 10 vídeos decir: "Bueno, pues le voy a contar a la gente quién soy". Mira, el primer punto es que mi vida no me gustaba nada. Entonces, obviamente, si tu vida no te gusta, tú no te vas a abrir un canal de YouTube y contar tu vida. Pues tú hablas de lo que te interesa hablar, pero de lo otro no. Entiendo que también cada uno puede querer reservar su privacidad, pero en este caso era más, no me gusta nada mi vida, entonces, ¿qué le voy a contar a la gente? Esto ya lo sabéis muchos, yo soy de Coruña, me vine a vivir a la zona de Alicante, en ese momento además que me abrí el canal de YouTube, concretamente, vivía en Alicante, muy cerca del mercado central de Alicante, y se me iluminó un día la bombilla y dije, bueno, pues no será muy difícil abrirse un canal de YouTube, y lo hice con mi móvil. O sea, medios, cero, patatero. O sea, yo tenía mi móvil, lo puse mal, tenía una conexión a internet malísima, pero dije: "Bueno, Ana, tú graba 15 minutos lo que quieras decir y súbelo". Y mi mensaje era muy claro. Yo he pasado por un infierno que ha sido darme atracones durante años y a día de hoy ya no estoy en ese punto. Aunque mi relación con la comida no sea mejor, ya no estoy en ese punto, ¿no? Y yo quería compartir eso, porque toda la información que había llegado a mí de los atracones era que si tú padeces un trastorno de conducta alimentaria, tú nunca te curas. Claro, llama al rollo, porque si alguien te dice eso, es que para él un trastorno mental, que es una alteración, lo está viendo como una enfermedad, que una enfermedad es algo biológico, una célula, diabetes, ¿vale? No es algo que está en tu cabeza y que no es algo que tenga, una estructura anatómica que lo esté soportando y que, pues, como tengo un cáncer, que te lo pueden quitar y después se puede reproducir, no, o sea, es un aprendizaje, o sea, un camino de autoconocimiento y de construirse. Y nunca vamos a poder saber 100%, ¿no? Esta persona puede volver a tener una conducta funcional, es que en parte también depende de que esa persona quiera hacerlo. Pero bueno, la cuestión es que mi vida no me gustaba nada. Por otro lado, todavía no había aceptado que mi vida no me gustaba nada, porque es que yo era la reina del autoengaño, o sea, número uno en engañarme a mí misma. Era como que desde el momento en que yo empecé a darme atracones, todos esos años, que fueron a lo mejor 10 o más, pero 10 con atracones así bastante disfuncionales, yo vivía en mi cabeza como si todavía fuese la Ana que iba al cole, que sacaba súper buenas notas, que sacó matrícula de honor en bachillerato, en segundo de bachillerato, que entró el primer año en la universidad y no pagó la matrícula porque había sido muy buena estudiante. O sea, yo en mi mente era esa persona. Incluso físicamente me veía, ¿no? Como en ese momento, como si fuese súper delgada. Entonces yo quería recuperar eso.
Y lo que sentía es, en el momento que vuelvas a estar delgada y vuelvas a ser una buena estudiante, todo va a volver a ser como siempre. Claro, error. O sea, obviamente, todo lo que te va pasando en la vida te va cambiando y tú no vas a volver a ser nunca la misma persona que eras antes. Pero era como ese clavo ardiendo al que te agarras, que cada vez lo veía más lejos, pero en mi mente era eso, volver a estar delgada, volver a estudiar y todo se solucionará. Y bueno, yo detecto esto en muchas personas en consulta, tanto con sus trastornos como con sus sobrepesos, que viven en un mundo paralelo. Y claro, puedes ser psicólogo, puedes ser nutricionista y vivir autoengañado y que eso esté repercutiendo a tus pacientes. También es eso que lo he pensado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando no te gusta tu vida, cuando no aceptas cómo es tu vida y te reiteras en el autoengaño, pues ¿cómo vas a querer contarle a los demás nada sobre ti? Era un poco el punto en el que yo estaba. Y estoy totalmente segura que cualquiera que esté viendo este vídeo, que sea consciente de que se restringe, que picotea mucho, que sea atracones, que su cuerpo le da repelús, o sea, cualquier persona que esté en esta situación tiene esos puntos dentro que ha de analizarse seguro, ¿vale? O sea, yo no puedo obligar a nadie a que me cuente qué es lo que pasa en su vida, pero me ha pasado a veces que hay gente que me escribe correos que dice que no quiere tener una asesoría conmigo, pero bueno, me quiere contar algo. Y de verdad, es que esos casos de yo no sé por qué me voy a atracones, mi vida está bien, tal, no, o sea, hay que ir avanzando un poco en esa capacidad para mirarse. Nadie se da atracones por ningún motivo, o sea, no es una amapola silvestre, una conducta. Esa conducta siempre tiene una función y está pasando por algún motivo. Y como os digo, es normalmente tanto el pilar metabólico, el pilar afectivo o emocional, el pilar neuropsicológico o más ejecutivo, que son muchas variables diferentes dentro de cada una de estas cosas que están interaccionando entre sí, pues un poco como pasa solo con el metabolismo. Por eso adelgazar no es déficit calórico, porque es que obviamente nuestro metabolismo no sabe lo que significa el déficit calórico. Pues tú tienes que ir desgranando todo eso, pero seguro que si estás en esta situación, estas cositas te las tienes que trabajar. Y si vas solo por una, pues mucho peor, porque cuantas más herramientas tengas para salir de esa situación, mejor. ¿Existen las mentes adictas, las mentes predispuestas a un trastorno de la conducta alimentaria? Pues la respuesta desde mi punto de vista es sí, por supuesto. Ya lo he dicho antes. O sea, tú no puedes causarle a una persona un TCA. Esa persona tiene que estar con un caldo de cultivo a nivel interno. ¿Mm? Em, por ejemplo, cuando eres una persona con mucha facilidad para cerrar el foco, cuando tiendes a ser obsesiva, pues si me gusta una cosa, tengo que saberlo todo de esa cosa. Yo soy una persona con esas tendencias obsesivas, ¿no? O sea, a mí centrarme mucho en una cosa y ver una palabra, lo que significa esa palabra, etimológicamente dónde viene esa palabra, mi tendencia es a eso, ¿vale? Entonces, yo de serie tengo esa facilidad. Las personas que padecen mucho sobrepeso de serie sienten un gran incentivo por su alimentación. O sea, para ellos comer es algo muy gratificante. Ellos sienten mucho más placer que yo. O incluso sienten mucho más placer anticipatorio. Es decir, ven el alimento y le refuerzan mucho. Dicen, uy, qué bien va a estar cuando lo coma. Y después cuando lo comes no te da tanto placer. Entonces eso te incita a seguir comiendo a ver si así viene. Y esto es súper complejo porque tienen que ver hormonas, neurotransmisores, todos los aprendizajes que has tenido en tu vida. O sea, es fascinante realmente. Y lo estamos reduciendo siempre a déficit calórico, el problema es hacer dieta y bueno, sí, aquí el problema me parece que la gente lo de sentarse a estudiar para intentar entender un poco de dónde vienen las cosas y aceptar que las soluciones no son fáciles, pues no le apetece. Y se piensa que con una infografía de hambre emocional y hambre física te va a solucionar el tema. O, bueno, si pasas hambre, te lavas los dientes. O sea, al final son los mismos. El tema es que la gente que tiene el perfil más de psiconutrición, como le llaman algunos, que odio esa palabra, se van de los buenos de la historia, que son comprensivos, empáticos, pero ya lo digo, para mí muchas veces simplemente es una señora que no le apetece perder grasa y es nutricionista y se ha pues creado ese papel de, bueno, yo tengo que tener aquí un rol en el mundo, que es decir que la grasa no afecta a tu salud o que afecta igual que el aire. Entonces, pues bueno, pues tú no hagas nada, quédate con tu grasa y no peor eso, porque tú no necesitas que yo te dé permiso para quedarte por tu grasa, porque obviamente tú no vas a venir a mi consulta porque yo te obligue, vienes porque quieres, sino que te dice que incluso te mete el miedo en el cuerpo.
Y si pierdes grasa, ¿qué va a pasar? Tu identidad, ah, si pierdes grasa, pasas hambre, tu vida social, si haces un ayuno, cuidado. O sea, hay formas y formas de divulgar, y eso son herramientas que a mucha gente le pueden venir genial. O sea, yo tengo muchos pacientes que tienen más tendencia al picoteo y tal, pero que en cambio el ayuno lo soportan perfectamente. ¿Por qué le voy a quitar esa herramienta? Porque hay una señora con un título de nutrición colgado en su pared que no soporta hacer ayunos. Es que es surrealista, pero de aquí para mí es de donde vienen muchas de estas cosas. Bueno, voy a empezar colgando, compartiendo un vídeo divertido, porque he dicho que va a ser divertido y hasta ahora pues también soy yo aquí una señora contando mis pajas mentales, ¿no? Y es un vídeo de hace muy poco tiempo, que además quiero compartir con vosotros porque tiene que ver con comida y representa de alguna manera la relación con la comida que tengo ahora, que sinceramente yo tampoco pensé que podría llegar a tener esta relación con la comida. Lo he buscado para no equivocarme y lo que estoy comiendo en el vídeo es un khinkali. Según la Wikipedia, si no me equivoco, comida tradicional georgiana que consiste en unos nódulos hechos de harina, o sea, a tope de gluten ahí, leche, aceite, mantequilla, huevo y relleno, bueno, pues una especie de carne picada, albondiguilla y tal. Además, ese día os confieso que también me bebí una cerveza, o sea, doble ración de gluten y tal. Y bueno, para mí, ¿qué tiene de importante esto? Pues que yo puedo comer eso y no estar rumiando lo que va a pasar con mi cuerpo, ni a nivel de engordar, ni a nivel de salud, ni si tengo que compensar o no compensar. Simplemente puedo escuchar a mi cuerpo en ese momento. Y ya está, y es una comida diferente que tampoco me hace, no me genera esa ansiedad que yo tuve en algunos momentos de, bueno, yo soy una persona que me daba atracones, si empiezo a comerme algo muy palatable, pues ya se va a desencadenar aquí el dragón del azúcar y voy a tener que estar dándome atracones, ¿no? Que muchas veces me pasaba que yo si iba pues a casa de mis abuelas y tal a comer fuera, después cuando volvía a mi casa me daba atracones brutales. Y claro, ya, pues bueno, dices, pues dejo de ir a casa de nadie y así me quedo en casa. El problema es que, y no me doy atracones, pero al final te das atracones igual, porque cada vez estás más aislado socialmente. Y esa sabéis que también es un poco mi lucha en esta última fase de mi evolución personal, aunque no borraría ninguno de mis vídeos del Whole 30, de fases así más restrictivas que he tenido, sobre todo a nivel cualitativo últimamente, porque cuantitativo la verdad es que gracias a Dios no, aunque es cierto que en la pandemia con la dieta keto y los ayunos creo que sí estaba restringiéndome bastante de una forma un poco inconsciente, pero que lo estaba haciendo, que también ese es el tema. Que desde fuera las señoras que dicen que intentar perder peso, pues que es algo que te puede causar un trastorno de la conducta alimentaria, creen que los demás lo elegimos. Es decir, ellas son así, pero los demás elegimos tener una mente que tiende a la restricción o que tiende a la adicción o lo que sea. Bueno, la cuestión es que yo creo que esas fases más restrictivas fueron necesarias, pero que a día de hoy tengo la completa seguridad de que tú puedes comerte un trozo de chocolate, un pastel o lo que sea y no acabar dándote un atracón. Y volver a comer como comes en tu día a día, pues cuando acabes esas vacaciones o cuando vuelvas a tu casa si has ido a comer fuera ese día o lo que sea. Cuando estáis en un estado de vulnerabilidad, verlo así. Estoy en un momento de mi vida que tengo este estado de vulnerabilidad y no puedo hacer esto. Pero mi fin, supongo que como ser humano, que no es una planta que simplemente se nutre, sino que soy un ser humano que se alimenta, es poder disfrutar de la comida. Y ya no digo disfrutar de la comida porque sea algo que a ti te lleve la vida, porque ya os lo digo, es que a mí la comida no es algo que voluntariamente yo esté pensando, uy, qué postre voy a comer, tal. De hecho, hace poco he estado buscando un restaurante para ir a comer con una amiga y los postres sé que son espectaculares y yo lo hago más por compartir ese momento que porque a mí me apetezca. Es que a mí no me apetece realmente. La comida no es algo que me genere mucha felicidad, sinceramente, o mucho placer o mucho bienestar, pero forma parte de nuestro universo como seres humanos. Y poder relacionarte con él en ese punto que ni apego ni evitación, es decir, pues simplemente es algo que está ahí y lo acepto, y es que realmente porque un día como un pastel o medio pastel, lo que me apetezca y me permita mi organismo mientras me esté sintiendo bien,
es que no va a ser significativo ni en mi composición corporal, ni va a ser significativo en mis posibles enfermedades futuras. Y cuando realmente lo es, que hay mucha gente hoy en día que tiene ese discurso simplista del azúcar, de los hidratos y tal, es porque esa persona, pues bueno, su sistema nervioso no se lo ha trabajado y punto, que está en su pleno derecho, pero que la mayor parte de la gente puede aspirar a probar lo que sea y disfrutarlo y no a detonar ni en atracones, ni en restricciones, ni nada de ese estilo. También he recuperado una foto mía de un momento en el que yo me había dado un atracón y quedé con una amiga que no sé por qué esa persona a mí me hizo como, pues eso, me generaba mucha confianza para abrirme, cosa que me cuesta mucho. Y me acuerdo que fuimos a una cafetería. Yo, de hecho, tengo los ojos bastante hinchados porque a mí se me hincha mucho el párpado cuando lloro y se me ve la carita en ese momento que tenía los ojos de llorar y llevaba un pantalón rojo del que os he hablado muchas veces, porque era mi chándal de yonki. Yo ese pantalón rojo, que era así como flojito, me lo ponía siempre cuando iba a darme un atracón, me calzaba el chándal rojo y me iba por ahí, por todas las pastelerías de Coruña, por la ruta que ya tenía hecha, para ir comprando los alimentos que me gustaban, porque bueno, los atracones se ven como algo muy disociativo, pero realmente algo de control hay, ¿no? No es tan descontrolado como parece, porque tú sí eliges lo que comes, los alimentos que sabes que te van a gustar más, o pues hoy te apetece una cosa, en otro atracón te apetece otra, o sea, algo de control sí que hay en esos momentos. Entonces, ¿qué ha pasado por el medio, no? Entre la foto de Ana llorando y la foto de Ana con o el vídeo de Ana con el Kinkali. Pues si tengo que ser ahí muy existencialista, diría que ha pasado la vida con mayúsculas, o sea, sin más, porque yo no he tenido las herramientas que tengo a día de hoy. O sea, las fui estudiando y aplicando a posteriori, cuando ya los atracones brutales se habían terminado. Entonces, lo que yo hago es un ejercicio de abstracción, es decir, que yo viendo esos hechos ahora soy consciente de qué significaban, ¿no? Pero en ese momento pasaron de una forma muy casual. Por eso también muchas veces cuando un paciente, que a veces pasa, huye de la asesoría, em, respeto que esa persona no se quiera trabajar en este momento y mi despedida siempre es que yo creo que solo lo puede conseguir. O sea, realmente con autoconocimiento y construcción se puede conseguir cualquier cosa, a lo mejor no tan rápido como con una persona que te vaya acompañando en el camino, pero que yo confío en que tú lo puedas conseguir. Pero eres tú, ¿no? El que tienes que querer salir de ahí. También podríamos ver la enfermedad o los trastornos como que representan también una ganancia, ¿no? Para cualquier persona que está en ese punto y tienes que querer soltar esa ganancia que te producen. La cuestión es que, si puedo ayudar a alguien en que a que se ahorre el tiempo, porque claro, todos esos años van a ser, de una calidad vital muy mala, pues yo encantada de hacerlo, y que vuestra relación con la comida, no os amargue la existencia. Mm, bien, durante muchos años dándome atracones, ya os comenté que yo no sabía lo que era, pero no sé por qué, la verdad es que no me acuerdo, descubrí este libro famoso de Facebook sobre los atracones, que es bastante, o sea, que sigue siendo una referencia, ¿no? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí hay un paralelismo, que creo que ya os lo he contado, que cuando yo era pequeña y me masturbaba, pues tampoco sabía lo que era masturbarse. Nadie me había hablado, de la masturbación y no me parece mal, ¿eh? Lo digo por todas las tendencias que hay ahora de que supuestamente a los niños hay que enseñarle todo. Yo creo a veces, mira, como la mayor parte de los adultos tampoco se han trabajado mucho, casi mejor darle la oportunidad al niño que descubra por su cuenta lo que quiera, porque a ver si se va a cargar el mochuelo de las manías del adulto, o de los miedos, o las malas experiencias, los prejuicios, etcétera. Pero, yo lo descubrí y me alivió muchísimo. Dije: "Ah, bueno, entonces me estoy masturbando". Yo pensaba que estaba haciendo algo malísimo. Y decía: "Bueno, pues se ve que mucha gente se masturba, pues guay", ¿no? Los atracones, pues un poco lo mismo. Pues los atracones parece ser que le pasan a mucha gente. Pues obviamente no es agradable, pero bueno, pero por lo menos sé que es algo que no soy la única persona en el mundo que está viviendo esta experiencia. Yo os había comentado que sí llegó un momento, yo llamé por teléfono a una asociación de trastornos de la conducta alimentaria, pero me daba mucha vergüenza ir. Quise ir a mi médico de cabecera a pedirle cita, pero justamente estaba de vacaciones y el hombre que me atendió era el típico médico que no te mira ni a la cara, me dio un volante para el psiquiatra y yo lo tiré, porque es que directamente yo en esa edad pensaba en un psiquiatra y me daba miedo.
Y después al psicólogo que fui, no me parece mal psicólogo, pero nada, fui muy pocas veces porque es que él no estaba dando en el meollo. Que esto es algo que tengo sentimientos un poco encontrados y como ya sabéis que soy experta en meterme en fregados y opinar de lo que nadie me pide mi opinión, quiero pensar que no es por egoísmo profesional, ¿no? Pero aunque tú tengas muchas herramientas para darle a una persona y seas consciente de que no está preparada para utilizarlo todo, pues por ejemplo, si yo me ciño a mi papel como nutricionista, una persona viene a mí a perder grasa y no le digo, paleo, antiinflamatoria, ayuno, ciclado de macros, very low calorie day. No, o sea, obviamente vamos utilizando esas herramientas de forma progresiva. Pero si tú puedes conseguir ese objetivo en 6 meses, no te voy a obligar a estar trabajando conmigo 12 para yo llevarme tu dinerito. No. Y a veces yo siento que muchos psicólogos, que muchos profesionales de la salud en general, que te hacen un poco perder el tiempo más en su propio beneficio y no tanto en el de la persona. Que le puedas decir, oye, hay esta secuencia de cosas que tenemos que trabajar. A ver, el pobre psicólogo, la primera vez que yo llegué, que simplemente estuve una hora llorando, pues tampoco pudo hacer nada. Mirar cómo lloraba y ya está. Y bien. Pero quiero decir que no, ahora que yo lo veo en la distancia, veo que él no era una persona hábil para poder sacarme qué me estaba generando desasosiego, ni siquiera aliviarme diciéndome, mira, pues creo que lo que te pasa es el trastorno por atracones, que esto no es una causa de problemas, aunque tú lo veas así, es una consecuencia. O sea, yo soy una persona que si una cosa tenía en gracia que me ha ayudado a salir del problema, es que mi cabeza pues tiene capacidad. Entonces, a lo mejor si me lo explicas, y yo lo entiendo, pues ya puedo ir haciendo algo. Pero es que no, o sea, me acuerdo que me decía, pues tú ponte ropa, aunque te quede ahora más apretada por los atracones, pues tú póntela. Pues tú vete a un súper y cómprate algo que te guste, aunque pienses que engorde. O sea, unos consejos de botijo que no sirven para nada y que tendrás que aplicar con o sea, con una explicación de qué hay detrás. Si yo le digo a un cliente mío, mira, aunque te das un atracón, tú la siguiente comida la haces siguiendo tu pauta, yo le explico lo que va a tener como consecuencia trabajar de esta manera. ¿Por qué lo estamos haciendo? No le doy órdenes y cúmplelas obedeciéndome, porque entonces yo no te estoy empoderando nada. Y cuando tú tengas que dejar la asesoría, ¿para qué te va a servir si no has entendido cómo puedes utilizar esa herramienta? Eh, Y muchas experiencias que he tenido y de verdad, que quede claro, no tengo nada ni en contra de los médicos, ni de psicólogos, ni de los nutricionistas, ni de los fisioterapeutas, ni de nadie. O sea, todos los gremios tienen cosas, tienen profesionales mejores y peores. Pero en general, dentro del mundillo sanitario, creo que la ética es especialmente importante porque cuando una persona viene a ti, no es porque quiere, es porque está en una situación de vulnerabilidad en la que necesita ayuda. Entonces tú tendrás que ser una persona con herramientas que ya hayas sido capaz de aplicar en ti mismo y que con seguridad le puedas marcar el camino a otro. No que le estés generando más ansiedad todavía o diciendo vas a tener, o sea, yo por ejemplo tengo un caso muy concreto cercano de una persona que está yendo al psicólogo 1 año y con frecuencia alta y en 1 año o sea, pudo estarle o sea, engañando sin decirle lo que realmente le estaba pasando. A lo mejor tú dices: "No, pues, igual la psicóloga lo sabía, pero no quería". Pues, no sé, entonces yo le diría: "Mira, si tú no vengas más, si no me dices realmente lo que está pasando aquí, que es evidente que no me lo estás contando, pues, ¿a qué vienes?". Porque las meditaciones te las puedes hacer en tu casa, no hace falta ir a un psicólogo para meditar. No, o sea, es como también un poco animar a la persona de: "Oye, en el momento que estés preparado para afrontar lo que te pasa, bien". Pero no estar descubriendo nada, dentro de nosotros, entonces, ¿cómo podemos cambiar si no estoy ni siquiera ganando en autoconocimiento? Si aprendes tú más solo, analizando las cosas que te han pasado. Pero bueno, episodios muy vergonzosos que he vivido con mis atracones, con mi conducta alimentaria y que por supuesto, tengo más que asimilados. No me voy a asustar por nada que me diga un paciente, ni de calidad, ni de cantidad, ni de asco. No, no, es que no, de verdad. Y de hecho siempre lo recomiendo. Expresa en voz alta lo que te pasa. Conmigo, si es con la persona con la que tú te vas a sentir más confiado y menos juzgado,
pero incluso con tu familia, o sea, con quien sea. O sea, yo me acuerdo de robarle comida a mi padre y de mi padre preguntar, oye, ¿te has comido tú este paquete de galletas? Y yo decirle no. Y ese no no era desde la mentira, era desde el autoengaño a mí misma, de que no quería ver que me había reventado su paquete de galletas. Y soy consciente de muchas personas que si comparten piso, les roban comida a sus compañeros de piso, porque que en ese momento estás totalmente fuera de ti. Después, lo que os he contado muchas veces, comer comida que ya había tirado a la basura, porque claro, de los atracones tan grandes que me pegaba cuando ya estaba casi inconsciente, antes de meterme en cama, pues yo, pues los trocitos de pasteles y tal que me quedaban los tiraba a la basura. Y cuando me despertaba, después de haber dormido 3 horas o así, me iba a la basura a comer otra vez, porque es flipante cómo es tu cuerpo que a pesar de estar hinchado y con malestar te sigue pidiendo ese azúcar otra vez. Supongo que también será porque, bueno, tienes ahí unos bailes de insulina y de glucemia que flipas, pero que eso pasa, por supuesto. Que en los momentos en los que tú vas a comprar comida, te puede pillar algún conocido por la calle y tú te sientes como si estuvieses yendo a comprar ropa, droga, sí. O el malestar digestivo, pues que te puede causar hinchazón abdominal, que te puede causar gases, o sea, que es algo súper incómodo y que de alguna manera sí que se ve, ¿no? No es un trastorno que se pueda estar escondiendo al 100%, porque la hinchazón que tú tienes cuando te das atracones se manifiesta, aunque no sea el engorde es progresivo, la ganancia de grasa, y es muy poca comparado con lo que tú te estás comiendo, pero sí que el estar hinchado es muy manifiesto, ¿no? Porque es como, pues eso, un mogollón de comida de golpe y entonces tu cara, tu piel, todo está inflamadísimo. Entonces eso hace que tú te vayas aislando y que cada vez estés más solo. Y ahí es donde hago el ejercicio de abstracción. ¿En mi vida hubo casualidades o causalidades que me empujaron a llevar hasta aquí? Pues sí. Para mí una, ya os lo he contado muchas veces, mi ex es una persona que para mí, Alex, fue un antes y un después en mi vida, porque tuve apoyo. Y eso, señoras, antidieta, sí es uno de los mayores caldos de cultivo de trastornos de la conducta alimentaria. Y no veo que nadie le vaya a quitar los niños a las familias disfuncionales. Porque hay gente también que dice que, bueno, que familia disfuncional es como reiterativo, ¿no? Que todas las familias son un poco disfuncionales. Yo no creo eso. Yo creo que hay familias que son ambientes mucho más sanos que otras. Para mí, mi familia, cuando yo era pequeña, no era un ambiente sano. Mentalmente no era un ambiente sano para mí, desde luego. Pero no estoy culpando a mis padres, simplemente estoy reconociendo lo que yo siento respecto a cómo era mi familia cuando yo era pequeña. Y claro, al tener un apoyo, al poderle contar los atracones a alguien por primera vez en mi vida, que alguien me dijese: "Confío en ti, pero si tú eres muy inteligente, ¿por qué no vuelves a estudiar?". O sea, lo que eso, supone en una persona que está sola comiéndose literalmente todos sus problemas es brutal. Por eso yo siempre animo a buscar alguna persona de confianza a la que puedas contarle tu relación con la comida. Profesional, amigos, familia, lo que sea. Y obviamente no vale cualquiera. O sea, hay personas que no están capacitadas para eso. Y no quiere decir que sean personas que tengas que expulsar de tu existencia, pero que para eso no van a servir. Después, mi abuela, por supuesto, que mi abuela paterna me devolvió ese propósito vital, ¿no? Pero es que me lo devolvió en plan que me hizo el trabajo. Que ella fue a ese instituto, mirad, estos dos golpes que tengo aquí, no, este es una quemadura del accidente que nunca se me ha ido. Esto es un granito, pero esto no. Pues, mi abuela, yo me acuerdo de estar en su casa y traerme los papeles ya con la inscripción hecha para el FP de técnico superior en dietética. O sea, ni eso hice. Yo solo ir allí con mis papelitos, a esperar a ver si con mi nota, pues, podía entrar o no podía entrar. Y ya está. O sea, que me empujasen hasta ese punto, lo necesité, por supuesto que sí. Y se lo agradezco que se metiese en mi vida. Porque claro, mi padre es en plan desapego total, tú te lo guisas, tú te lo comes, pues imagínate, aún seguiría yo dándome atracones ahora, si dices que estuviese viva. Y en cambio mi abuela, que era más de la típica madre controladora, dijo, bueno, a esta le hago yo los papelitos. De hecho, me acuerdo que cuando yo me veía incapaz de sacar una carrera universitaria, yo le dije a mi padre: "¿Por qué no me apunto a un FP?". Porque yo lo veía como algo más factible, ¿no? Para mí, porque la presión de estudiar una carrera, o sea, es totalmente distinta. Lo digo porque hay gente que compara el FP con el grado universitario y es que no tiene nada que ver. O sea, ya por la duración,
por la cantidad de tiempo que tienes que estar estudiando asignaturas que son muy engorrosas, que no son las nutricionales, que son más pues, las típicas de bioestadística, bioquímica, fisiología, tal. O sea, es un nivel de exigencia tan grande durante 4 años de tu vida que yo ya muchas veces a mis pacientes que están en universidad les digo, bueno, tú tranquila que ese es un momento de tu vida especialmente agobiante que no va a ser siempre así. Em, y cuando dije a mi padre lo de FP, bueno, mi padre se reía en mi cara, o sea, en plan, mi padre tenía una confianza cero en mi persona, o sea, mi padre era que si yo tenía poca confianza, él me hundía más en la mierda. Entonces, pues menos mal que aparecieron personas en el camino, como mi pareja, mi expareja en este caso, mi pareja en ese momento, quiero decir, mi abuela para apoyarme. También creo que hice muy bien en dejar la ciudad en la que viví. Sí, o sea, y Coruña es una ciudad que me encanta, o sea, os lo digo en serio, si me tuviese que decir sin vínculo emocional Coruña, pues me parece Coruña una ciudad maravillosa para vivir, preciosa me parece Coruña. Pocas ciudades que tengan esa combinación de el Atlántico, acantilados, paseo marítimo, el centro con cafeterías preciosas, o sea, a mí me encanta. Yo soy muy de Coruña a nivel de corazón, sí. Pero claro, en Coruña estaba toda esa gente que me había conocido en la época de los atracones, que yo tenía que ir un poco evitando, dando explicaciones. Me acuerdo que una vez que yo estaba ya trabajando en una tienda de ropa, en el Corte Inglés, estaba yendo a un solarium, porque también Coruña es la ciudad del postureo y ahí todo el mundo estaba moreno todo el año. Y me encontré a un chico que había sido compañero mío en fisioterapia y que además era guapísimo. Y yo, claro, había dejado fisioterapia y para mí tenerle que dar explicaciones a ese tío con toda su buena intención, o sea, que el Ana, ¿cómo estás? Lo dejaste. O sea, el tío intentando portarse bien conmigo, pero yo era en plan, tío, es que no te quiero dar explicaciones de mi vida, ¿entiendes? Porque para mí es algo avergonzante. Entonces, dejar eso y empezar de cero cero, estando en una ciudad en la que no me conoce nadie y siendo como yo soy, una persona que no le gusta mucho tener vida social, creo que fue una de las cosas que más me ayudó. Y eso es lo que yo le digo siempre a mis pacientes. No conviertas tu vida en un campo de minas. Póntelo fácil. O sea, si estás en una situación vulnerable y algo que te está tocando mucho los huevos o los ovarios, mándalo a la mierda, porque por supervivencia lo necesitas. Aunque sea algo que tú dices, no, no puedo, o sea, no puedo dejar de ir a las comidas de Navidad porque mi familia, no puedo cambiar de trabajo porque no sé qué. Cuando tú estás en una situación de mucha vulnerabilidad, cambia lo que sea. O sea, si esas personas no te están aportando, como era a mí el caso, o sea, a mí en Coruña ya no tenía, o sea, ya era un techo, pues vete, vete. Y ya os digo yo, que os lo he contado muchas veces, que yo no me vine en una situación de privilegio para nada, pero para nada, sino una situación más bien vulnerable en otros aspectos, pero que asumí porque decía yo que tengo que perder, pues yo os tiro para adelante. De hecho, cuando me vine aquí, me vine con un trabajo que había conseguido gracias a la familia de mi ex, pero que era una feria de artesanía que tenía que estar trabajando literalmente todo el día, o sea, todo el día, toda la mañana, toda la tarde en verano, en la Explanada, en Alicante, un calor que se caen los pájaros, y estaba yo allí hasta las tantas de la mañana, el día siguiente volvía, en el tiempo que tenía al mediodía para comer, me acuerdo que iba al gimnasio, y estaba ahí. Y de hecho, cuando me vine a Alicante, ese verano mi ex y yo lo habíamos dejado. Dejarlo. Cuando yo el único apoyo que tenía aquí era él. Empezar la universidad. No tenía trabajo, o sea, cuando se acabase ese trabajo de verano no sabía lo que iba a hacer con mi vida. Tenía en el banco 3.000 euros, o sea, que tampoco iba a poder estar viviendo yo de mis ahorros durante mucho tiempo. Mi padre no me estaba pasando dinero ni nada, o sea, que nunca lo ha hecho. Eh, Mi relación con él, pues bueno, hablar por teléfono una vez cada 2 o 3 meses, o sea, imaginaos. Y yo en esa situación pude salir adelante. Por eso digo, no es que yo sea aquí Juana de Arco, pero que por eso confío en que salir por lo menos de los atracones, que eso sí que está estudiado, no es tan difícil como salir de otras situaciones. También para mí el Whole 30 sería un hito, es decir, forzarme a comer suficiente y nutritivo, me cambió la vida. O sea, fuera caprichito, sana, pero tú vas a comer hasta saciarte por supervivencia. Y eso también me ayudó mogollón. Y por último, toda esa etapa de yoga, de empezar a ver el ejercicio no como quemar calorías, de expandir mi mente, que eso sigue pasando sobre todo ahora, ¿no? Porque me importa mucho la estética corporal o me gusta el autocuidado, me gusta la belleza, por supuesto que sí, mis uñitas, mi pelito, lo que tú quieras, pero, o sea, la aceptación de que en mi mente hay otras cosas que son súper importantes o valores de lo que te puede aportar una persona emocionalmente,
por sus capacidades cognitivas. Y eso hace también como que tengas una reacción mucho más sana con tu cuerpo, ¿no? Porque dejas de buscar expectativas dañinas, ¿no? Y que son al final de niño de 16 años. Fijarse en el físico por encima de otras cosas, pero que yo en un momento dado lo tuve también. Entonces, mi pregunta es, si yo con esos 30 años en este momento, sin trabajo, sin dinero, sin estabilidad, sin amigos, no tuve más que aceptar mi realidad, y tirar para adelante. Si yo pude, ¿por qué otras personas no van a poder? ¿Y fue un camino de rosas? Por supuesto que no fue un camino de rosas, o sea, fue un trabajo constante. Momentos de llorar, de sentirme sola, pero sola en el mundo, he tenido muchísimos. Pero también os digo una cosa, eso te hace fuerte de cojones. O sea, lo siento, pero es así. Eso te hace muy fuerte. Que eso a mí me perjudica, por otro lado, porque todavía me dificulta más mostrarme vulnerable ante otras personas, pero sí que es cierto que te genera una fortaleza que dices, tío, tú con 30 años ya has pasado tantas cosas, lo has pasado tan mal, has visto tantos fantasmas, que es que ahora me viene un fantasma y le digo, ven, que te invito a tomar un café conmigo y hablamos. Pero yo no tengo miedo de las cosas, porque yo sé que tengo más capacidad para afrontarlas que la mayor parte de la gente. Simplemente por trabajo, porque son aprendizajes, ni más ni menos. Y las personas que estén pasando por una situación vulnerable, por su relación con la comida y con su cuerpo, tienen una oportunidad de oro para conocerse y para hacerse personas fuertes. Sí que es cierto que hay algunas características que son rasgos de personalidad que tú naces con ellos. Por ejemplo, yo soy una persona muy cabezona o muy perseverante, no porque me lo haya currado, simplemente porque soy así. Pero si yo tenía eso, tú tendrás otra cosa que yo no tengo. Em, y un poco por eso, este trabajo lo hago así como nutricionista, mi asesoría y también en la comunidad, porque creo que falta mucho entender que la dieta, si la podemos llamar así, es la consecuencia de una conducta alimentaria. Y siempre se ha trabajado la dieta como toma un papelito, sin tener en cuenta todo lo otro que hay detrás de esa conducta. Y cuando te la quieren explicar, te explican como si estuvieses en la guardería, en plan hambre física, hambre emocional, una vendehumos enseñándote sus lorzas en la barriga, como si sus lorzas te afectasen, ¿no? Como si yo hubiese elegido nacer con una capacidad para sentir mis estímulos interoceptivos por encima de los tuyos. Es que a lo mejor tú precisamente tienes tus lorzas en la barriga y puedes vivir contenta, y con tu título de nutricionista porque tu sistema nervioso periférico te lo permite, pero es que a lo mejor el mío no. Entonces, igual tu labor es respetarlo y entenderlo y ayudarme desde ahí. No pensar que yo voy a ser feliz con lo que tú eres, porque probablemente no va a pasar. Em, bueno, ¿por dónde puedo seguir con esto? Cosas que ya traía yo de serie desde pequeñita, que sí que es cierto que tenía muy grabado a fuego que era muy importante aprender, ser independiente, eh, pero que esa independencia me daba incluso derecho a ¿cómo decirlo? A rechazar alguna de las enseñanzas de las personas que para mí eran una referencia. Porque veo que a veces la gente busca como un gurú perfecto que me diga todo. Yo digo, no, o sea, tú tienes que beber de muchos gurús diferentes o de muchas personas diferentes que te inspiren, pero quedarte de cada uno con lo que a ti te sirva, no todo. Porque a lo mejor me ha servido para mejorar una cosa en mi vida, pero no para otra. Tú tienes que tener herramientas para ir construyendo la vida que tú quieras para ti. Y veo mucha gente que se quedan callado en, es que mi familia, es que mi madre. No sé si es por el tipo de terapia que hacen algunos psicólogos o qué, pero tío, o sea, que tu madre te puede haber dicho pepinillos en vinagre y tú tienes la total capacidad de hacer otra cosa distinta y la habrás hecho en muchos aspectos de tu vida. Y si no te ves a ti mismo como responsable de tu conducta alimentaria, no la vas a poder cambiar y tu madre a lo mejor ni siquiera está aquí para cambiarla. Lo que hay que entender es esta conducta qué función tiene en este momento de mi vida y cómo la puedo trabajar. Eh, Por otra parte, lo que os he dicho antes de todos esos estímulos interoceptivos es algo que no se elige. O sea, a mí en mi casa nadie me hablaba
de estar delgada, ni me exigía perder peso, nunca me llevaron a un nutricionista ni a un tal, no. Pero a mí desde pequeña me encantaba. O sea, yo recuerdo que en las revistas que veía, si tenía revistas mi madre en casa y tal, yo las cogía y con tijera recortaba las modelos que me gustaban, les ponía ropita, tal. O sea, siempre me gustó el tema de estética corporal. Desde muy pequeña me dejé las uñas largas, le pedí a mis padres que me comprasen unos zapatos de tacón, que comprasen maquillaje. O sea, siempre me gustó eso. No es que nadie me lo haya inoculado. De hecho, diría que es que en mi casa ni siquiera me hablaban de ese tema porque no se le daba mucha importancia. Pero a mí me gustaba eso. Entonces, esas cosas que se eligen y que a ti te motivan, tienes que seguirlas cultivando, independientemente de lo que te digan los demás, sean tu familia, sean... porque es lo que a ti también te da calidad de vida, ¿no? Aparte de todas esas proyecciones que tenemos a largo plazo de nuestros objetivos vitales, de nuestra misión, como que tienes que tener expectativas pequeñitas, que puede ser, buah, este libro siguiente que me voy a leer me va a cambiar la forma de ver el mundo, que son esos libros los que a mí me gustan, o buah, voy a quedar para tomar un café con esta persona que me aporta muchísimo, o por supuesto, pues no sé, me voy a cambiar las uñas de color y eso también me genera cierta felicidad. Pues maravilloso, ¿no? También, como os he dicho muchas veces, yo no soy un ser de luz. Yo he fumado más de un paquete de tabaco al día durante bastante tiempo. Yo me he pegado borracheras que han puesto mi vida en peligro muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, trabajando por la noche. Yo he tenido relaciones de pareja y no de pareja, sino relaciones sexuales eh, que también ponían mi vida en peligro. O sea, y todo eso ha ido pasando y yo estoy aquí. Entonces, que eso nos lastre, ¿vale? Que son experiencias vitales que mucha gente ha tenido, se hayan dado atracones o no, y que eso no te define, es parte de tu aprendizaje. Y también nos lavan a veces la cabeza con si has hecho esto, cuidado, o si tú fumabas porros, pues ya, que no pasa nada. O sea, que no hay nada, da igual que sea esa droga, da igual que sea que has vomitado comida, que no hay nada que te vaya a deformar tu sistema nervioso para siempre y tú no puedas irlo trabajando. Es lo que digo, o sea, es que esa conducta que tú estás viendo con tu cuerpo, con tu comida, no tiene una causa neurotransmisor, tiene muchas causas y algunas de ellas, fijo que vas a poder tocarlas para tener un resultado diferente. Posiblemente que te lleva más tiempo conseguir el resultado de lo que crees, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que también para perder grasa o para ganar masa muscular vas a tener que estar más tiempo del que crees. O para querer dominar mucho un tema de tu profesión vas a necesitar mucho más tiempo del que crees. Por eso es importantísimo ir paladeando el recorrido, disfrutando del proceso y no quererte plantificar ahí como si te estuvieses teletransportando con una varita mágica, ¿no? Y siempre pienso, como que tómate muy en serio lo que deseas, porque como yo me veo ahora, es súper parecida a la Ana pequeñita, o sea, a la Ana de 7 años, que yo llegaba a mi casa después del colegio, me ponía mis tacones de sevillana, no porque me gusten las sevillanas, que no me gusta nada, pero porque eran los únicos zapatos de tacón de mi talla, me ponía unas pulseritas y me ponía con mis peluches ahí en la cama y me ponía a darles clases. Y eso me encantaba estudiar y después explicarles. Y estar sola en mi universo, mi soledad era mi castillo. Y eso sigue siendo muy parecido a lo que hago ahora. En esencia es muy parecido. Y aunque haya estudiado una carrera en nutrición, al final estudio casi más de cosas relacionadas con neuropsicología que de nutrición, aunque soy muy friki de la nutrición también. Pero quiero decir que lo que deseas de tu esencia, de eso que prende tu llama y te hace estar siempre con ganas de más, ¿no? Ese enamoramiento constante, esa inocencia de nunca ser suficiente, ese motor es el que tiene que estar ahí y que sí hay una cosa que creo que somos afortunadas algunas personas es que tenemos algo que nos gusta mucho y que estaríamos haciendo hasta que nos muramos y nos moriríamos felices haciendo eso, ¿no? Y tener una misión en la vida es algo que creo que muchas personas no tienen, que su vida no tiene un propósito. Y si tu vida no tiene propósito, que da igual, que puede ser madre, que puede ser tener gatos, como yo, mira, los gatos y sus pelos, ¿vale? Que vais a pensar, Ana, es una cerda, ¿no? Pero es que si tengo que estar limpiando sus pelos todo el tiempo, no haría otra cosa todo el día que limpiar pelos de gato. Pues mm,
El propósito hace falta la vida social, hace falta el placer, hace falta tener contacto con la naturaleza, hace falta trabajar tu parte espiritual, todo hace falta. Cada persona más una cosa en un grado que otra. Pero cuando hay algo que es un vacío muy grande, cuando tú eres muy negligente con un pilar de tu bienestar como ser humano, hay que mirar por qué está pasando eso, porque va a acabar haciendo aguas seguro. Entonces, es lo que pasa con el trastorno de la conducta alimentaria, que es una consecuencia, no es la causa realmente. Y para mí con la obesidad lo mismo, aunque yo no pienso que la obesidad sea ni una enfermedad ni un trastorno, pero sí pienso que tiene como tintes un poco de todo. Ah, mm, y bueno, poco más, o sea, creo que todo lo demás que os pueda contar de experiencias que he tenido, pues trabajando de camarera por la noche, vendiendo seguros por teléfono, anécdotas de estudiar mi FP, con niños que me llevaban 10 años, o sea, que yo les llevaba 10 años, de estudiar mi carrera presencial, de cuando yo estudiaba la carrera presencial, a lo mejor, conocía, ¿no?, a otros nutricionistas, o personas que están estudiando la carrera, porque ellos venían del FP, pero era en plan, me las pagan mis padres, vivo en casa de mis padres para que me ayuden y tal, y yo, claro, me sentía solísima, nadie me ayuda, y eso me hacía también estar muy a la defensiva, ¿no? Cuando alguien me pedía ayuda a mí de algo, yo decía: "Joder, tío, pero si tú tienes mucho más fácil las cosas que yo, aún encima me vienes a pedir ayuda a mí". Pero bueno, con el tiempo he entendido que cada persona tiene su conciencia y que ponerse a la defensiva, pues simplemente es una muestra de debilidad, de que tú te estás sintiendo atacado o que yo no era capaz de ver en ese momento que a lo mejor ciertamente no tenía esos apoyos que esas personas sí tenían, pero tenía otras cosas dentro de mí que a lo mejor esas personas estaban valorando. Y yo me sentía atacada precisamente porque yo era la primera que no era capaz de ver eso y que tenía que hacer ese trabajo, ¿no?, de conflictos internos en vez de enfocarme en los demás. Los atracones, la restricción, los vómitos, todo eso son incluso, pues, estar muy a disgusto con tu cuerpo, para mí son páginas en blanco en tu vida. Es como estar leyendo un libro que de repente empiezan a aparecer páginas en blanco, ¿no? Y es un atentado contra la conciencia plena, contra el entender que este segundo es lo único que yo realmente poseo, porque no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que pasó ayer, ya no lo puedo controlar, pero yo tengo esto ahora. Y cuando tú atentas contra tu salud, contra tu bienestar emocional, estás perdiendo ese momento presente. No lo pierdas porque es el único momento que tienes en tu vida, así que trabájatelo y tampoco seas demasiado exigente como para que si haces algo que no se corresponde con el yo ideal, te martirices por eso, porque al final el ser humano, como ser racional, siempre está intentando tener el control cuando está abocado a no tener un control completo de sus circunstancias o de incluso su propia conducta, ¿no? Así que, pues muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo os haya podido aportar algo interesante. Me apetecía hacer así una especie de presentación a mi manera y acabar reflexionando que la salud como objetivo quizá no sea muy saludable, pero sí que estar saludables física y mentalmente es muy necesario para poder conseguir cualquier otro objetivo. Y como siempre os digo, nos vemos la semana que viene.